Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? La idea de esta segunda parte de Construcción de Ciudadanía del segundo año es tratar de meternos un poquito más todavía en el tema de los derechos y de los derechos humanos en particular. Ustedes en el primer trabajo, el primer texto que tuvieron en mano para consultar acerca de esto, lo que hacía era un recorrido histórico sobre cómo se fueron obteniendo, cómo se fueron consolidando los derechos humanos con el paso del tiempo en las distintas civilizaciones de la historia, sobre todo de Occidente y algo también de Medio Oriente. Nosotros vamos a meternos ahora en esta segunda etapa en el concepto como tal de derechos y cómo se fue consolidando, no solo con el paso del tiempo, sino también en las sociedades. La idea es que entendamos qué son los derechos. Los derechos humanos son, en principio, aquellos principios, valores que el ser humano fue adquiriendo con el paso del tiempo y que lo convierten a ese ser humano en una persona digna, sobre todo en una persona que puede vivir dignamente, que debe vivir dignamente. Para ello es necesario que el resto de los otros humanos reconozcan que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos derechos. ¿Qué son entonces? Volvemos sobre lo mismo, son principios, valores que hacen posible la vida digna de cada uno de los sujetos humanos. Esos derechos se incorporaron con el paso del tiempo, sobre todo en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, en las constituciones nacionales de cada uno de los estados. De todas formas, aunque están incluidos dentro de la legislación, dentro de las constituciones, también es necesario entender que tuvieron etapas. Esas etapas históricas ya la vieron ustedes en el trabajo anterior. Y ahora lo que vamos a ver es esto que se llaman los derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta de quinta generación. Se llaman así, en principio por el periodo en el que fueron creados, pero sobre todo los temas que fueron abordados. En el texto que ustedes tienen a continuación van a ver los derechos de primera, segunda y tercera generación. Aquellos que hacen referencia a los derechos sociales, a los derechos civiles y a los derechos políticos. Estos tres grandes grupos de derechos que coinciden con los derechos de primera, segunda y tercera generación van a ser los centrales a la hora de hablar de los derechos humanos durante todo el recorrido de esta primera parte del año. Nosotros tenemos que entender a qué hacemos referencia cuando decimos derechos de primera generación o derechos civiles, derechos de segunda generación o derechos políticos, derechos de tercera generación, derechos sociales. Cada uno de estas generaciones de derechos se inscriben y describen a su vez cada uno de los derechos que están contemplados. Nuestra Constitución Nacional, que es del siglo XVIII, el siglo XIX, disculpen, del siglo XIX, 1853, en un principio no estaban comprendidos los derechos, pero sí en la última reforma de 1994. Por lo tanto, yo les invito a que puedan ustedes, además de volver otra vez a recrear la idea de derechos, entender cuáles son los tres tipos de derechos que vamos a ver en una primera parte. Primero, derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera. Las otras dos subsiguientes las vamos a ver en una segunda parte. Los invito a que lean el texto y a continuación se describe cómo trabajar ese texto a partir de la comprensión de los derechos humanos. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana, sigan cuidándose para que el virus de esta pandemia no se siga propagando. Nos vemos, hasta luego.